Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y colocamos delante de ti tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Te la colocamos delante de ti, Señor, bendito Dios, para que seas tú obrando, Señor, que penetre hasta partir el alma y el espíritu, Señor, las coyunturas, los tuétanos, Señor, y discierna las intenciones del corazón, porque esta es la parte más importante, Señor. Tanto de separar el alma del espíritu, como también, Señor, que se pueda discernir las intenciones de los corazones, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor, que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos a toda verdad, enseñándonos, Señor, dándonos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, Señor, de todo lo que tú quieres hablarnos, Señor. Acerca, Señor, bendito Dios, de lo que estamos hablando anteriormente sobre el diezmo, Señor, y que ahora estaremos hablando, Señor, bendito Dios, sobre las ofrendas, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra, Señor, que es enviada, no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Señor, bendito Rey, Señor. Te lo pedimos, Padre, que seas tú edificando, Rey Santo, porque si tú no edificas, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, seas tú obrando, Rey. Bueno, mis hermanos, el Señor sea bendiciéndolos, sea en sus vidas, en sus familias, hermano, en sus lugares de trabajo, bendiciéndolos rica y abundantemente. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir su palabra y que podamos seguir hablando acerca de lo que es el diezmo, de lo que es la ofrenda, y que podamos entender que el diezmo tiene que ver con la ley, hermanos. Indiscutiblemente, el diezmo tiene que ver con la ley, y pues habíamos hablado que eran 3 tipos de diezmo, que los que diezmaban eran aquellas personas que cultivaban la tierra en gran manera, cultivos de cebada, cultivos de trigo, los que tenían vides, los que tenían higueras, los que tenían todas aquellas plantaciones que producieran frutos y que producieran granos. Entonces, igualmente los que diezmaban también eran los ganaderos, los que tenían ovejas, los que tenían toda clase de animal en reproducción. Ellos deberían de diezmar. Los que no diezmaban no eran el alfarero, no diezmaba, el carpintero no diezmaba, y todos aquellos obras de mano que se hacía, de eso no había diezmo, solamente lo de la que cultivaban la tierra y el producto de los ganados. Entonces podemos ver que el Señor Jesús vino nacido de mujer. Nos dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice que el Señor Jesús vino nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces esto es bien importante, porque el Señor está cumpliendo toda la ley, ¿sí? Y es algo interesante de que el Señor cumplió la ley por nosotros, hermanos, no queriendo decir que nosotros no tengamos que cumplir la ley. Debemos de cumplir los mandamientos del Señor Jesús, la ley del Señor Jesús, que es una ley espiritual. La palabra de Dios nos habla que la ley del Señor Jesús está por encima de la ley de Moisés, porque debemos entender que el primer pacto era un pacto con defectos, mientras que el pacto nuevo, la renovación del pacto, ese pacto viene con mejores promesas y viene perfecto, porque lo hace el Señor Jesús. Y en Romanos capítulo 8 versículo 1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces podemos entender que hay un mandamiento superior. Nos dice Romanos, nos habla de un mandamiento superior que es el mandamiento del amor. Y nos dice tanto en Romanos 13, versículo 8, nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, hermanos, nosotros cumplimos la ley en el amor, y debemos entender entonces que aún el Señor nos habla en Hebreos 7, capítulo 7, versículo 12, dice que cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley, ¿sí? Y recordemos que entonces anteriormente se ministraba en el templo la estirpe levítica, ¿sí? de Moisés y de Aarón, ¿sí? Entonces estaban los levitas y estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Entonces debemos entender que el Señor está hablando aquí en Hebreos 7:12, dice: porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Entonces, si ahora es el sacerdocio de Melquisedec, que es el Señor Jesucristo, y por consiguiente Él como sumo sacerdote y nosotros como sacerdotes de Dios Altísimo, según lo que nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las proezas, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces debemos entender que hay un cambio de sacerdocio y por consiguiente también hay un cambio de ley. Entonces, si nosotros vemos que el Señor dice: oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que desee una mujer en su corazón, codicie una mujer en su corazón, ya ha adulterado. O sea que no se está cambiando la ley. La ley no se está cambiando, sino que la ley se está, óigalo bien, para que tengamos en cuenta esto, que el Señor vino fue no a quitar, no a abrogar la ley, como nos dice en Mateo 17:19, nos dice el Señor que Él no vino a abrogar la ley, sino que Él vino fue a cumplirla. Él vino a darle vida, óigalo bien, Él vino a darle vida, Él vino a preñarla, ¿sí? Él vino para que esa forma que el Señor iba a dar, que fuera perfecta, porque no era solamente el acto de adulterio el que se iba a condenar, sino aún el deseo de esa persona. Entonces el Señor la lleva a una forma perfecta. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el Señor le llevaron la mujer adúltera, la ley dice que deben de llevar a los dos que han cometido el adulterio. Sin embargo, la gente, los fariseos, todos ellos llevaron fue a la mujer solamente y no llevaron al varón. Le dijeron: la cogimos en pleno acto de adulterio, ¿sí? O sea, era digna de apedrear, pero faltaba el varón. Sin embargo, el Señor dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces nosotros vemos situaciones donde Él dice: mujer, ¿quién te condena? Nadie. Dice: yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Entonces el Señor allí está obrando en la ley, porque dice: si alguien desea en su corazón una mujer,
¿sí? Ya adulterado. Entonces esto es lo que el Señor dice, oíste que fue dicho, ¿sí? Y va diciendo cada aspecto. Si nosotros lo podemos mirar, el Señor siempre lleva a la forma perfecta, ¿sí? Lo que es la ley. Y nosotros miramos, ¿sí? Miramos algunos aspectos de la palabra de Dios. Dice ahí en Mateo capítulo 5, dice, oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso nos dice en el versículo 21. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, ¿sí?, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, por eso decimos que el Señor viene a hacer la ley, a perfeccionarla, viene a hacer la vida, porque Él tiene la palabra que es espíritu y es vida, y que nosotros no vamos a estar solos como lo estuvo el pueblo de Israel en nuestro ser interior para no cumplirla. Nosotros caminamos en la fe del Señor y tenemos al Señor Jesús dentro de nosotros, y tenemos al Espíritu Santo de Dios, y tenemos al Padre que nos ayuda a cumplir la ley, que nos ayuda, y por eso el cumplir la ley tiene que ver por encima que es el amor, ¿sí? Entonces dice, por tanto, si traes tu ofrenda, óigalo bien, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tenemos que entender lo que está el Señor diciendo. No soy yo el que tengo algo contra mi hermano, ¿sí? No soy yo y yo decirle, Señor, lo perdono, y decirle al otro, perdóname, ¿sí? Te perdono. No, es si mi hermano tiene algo contra mí. Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, es porque andan las cosas mal. Puede ser bochinche, o puede ser que tú le hayas ofendido. Y está diciendo el Señor entonces, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y qué tan importante que el Señor hable sobre este aspecto de la ofrenda. Qué tan importante es esto, hermano, porque nosotros tenemos que ofrendar con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón alegre, ¿sí? Entonces, el Señor nos habla en su palabra en el diezmo, nos está diciendo que, o sea, ya nosotros no tenemos el templo, ¿sí? Digo nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, no hablo como pueblo de Israel, sino que la iglesia, o sea, si nosotros vemos a Jerusalén, Jerusalén no tiene templo. ¿Y por qué no hay templo? Recordemos que el Señor Jesús dijo que destruyan este templo, ¿sí? O sea, su cuerpo, y en 3 días será levantado, o sea, la resurrección, queriendo decir que Él era el templo. Y entonces, por consiguiente, el Señor nos delega como nosotros el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 6, nos dice a nosotros que nosotros somos el templo. Y entonces ahí viene algo bien interesante. Si construyesen, óigalo bien, si construyesen el templo nuevamente, el tercer templo, pues sería para ser engañado Israel, ¿no? Y seguir en su situación en la que ellos han andado, ¿sí? De su rebelión. Pero si nosotros miramos, si se construyese un tercer templo, o sea, sabemos que eso es para el engaño del pueblo de Israel y para que el anticristo se siente allí en el templo.
así, en el lugar santo. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera, ¿sí? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados con precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que ya no es necesario el templo donde se hacían los sacrificios de los animales. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Ya se cambió también el sacerdocio levítico por un sacerdocio de Melquisedec. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 7 en adelante, nos dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Mi hermano, aquí está bien claro. O sea, tenemos en cuenta entonces que este sumo sacerdote de Aarón, de la estirpe arónica, él tenía que presentar sacrificio por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El otro punto era que este lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez, ¿sí? Y con sangre, ¿sí? Y no podía sino una sola vez al año, mientras que por medio de Jesucristo nosotros podemos, aún no solamente el Señor Jesucristo entró, ¿sí?, con su propia sangre, entró al lugar santísimo allá en el tabernáculo celestial, sino que también los sacerdotes de la estirpe de Melquisedec pueden entrar por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Y después dice aquí que lo cual, en el versículo 9 dice, lo cual es el símbolo para el tiempo presente según, o sea, aquí nos está diciendo que es un símbolo, que es una tipología, que es una sombra, ¿sí? Lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea que la sangre de esos toros, aunque se presentaba y todo ello, no hacía perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba, a los sacerdotes, al sumo sacerdote que practicaba ese culto, porque su conciencia todavía acusaba. En cambio, por medio de la sangre de Cristo Jesús, nos dice a nosotros que limpia nuestras conciencias. En el versículo 14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí entonces tenemos la gran diferencia entre esos sacrificios de toros y el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, por eso era necesario, como les decía,
en el audio anteriormente, en el número 2, dice que en Hebreos capítulo 8, versículo 13 nos dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ¿qué era el nuevo pacto? ¿Qué conformaba el antiguo pacto? ¿Qué conformaba ese antiguo pacto? Entonces, ese antiguo pacto conformaba, ¿sí?, una sangre de animales, y que ahora ya ha desaparecido porque hay una mejor sangre, ¿sí?, mejor que la de Abel, el primer justo en la tierra que murió, que derramó su sangre. Es más preciosa la sangre de Cristo, ¿sí? Un mejor pacto, porque ese pacto nos dice, hermanos, en Hebreos 9:11 nos dice: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así está, es verdad. Entonces, hermano, entendamos, no hay templo ya. Aunque se construya un tercer templo, el Señor Jesucristo, que Él era el templo, Él dijo, y nosotros somos el templo, ¿sí? No hay sacerdocio aarónico, ahorita es el sacerdocio de Melquisedec. No rige el antiguo pacto, porque el antiguo pacto tenía defectos. Ahora rige un nuevo pacto. Al cambiar el sacerdocio es necesario que haya un cambio de ley, ya lo hablamos, ¿sí? Entonces, aún las conciencias no eran limpiadas, como dice su palabra en Hebreos, dice que la conciencia todavía acusaba, mientras que por medio de Jesucristo nuestra conciencia es limpiada de obras muertas. Entonces, hermanos, hay muchas cosas en las cuales, por eso se dice que el nuevo pacto es con mejores promesas, ¿sí? Y es con unos mandamientos diferentes, y tiene que ver con el mandamiento del amor, que va por encima de la ley. Por eso entonces el Señor ahí en Romanos 8 nos dice que nosotros debemos de andar en el Espíritu, ¿sí? En Romanos 8, el versículo 1 y 2 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces podemos ver, hermanos, que hay un cambio de ley, ¿sí? Y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, estas son las desventajas de la ley, y era necesario que hubiese un cambio de ley. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, en Números capítulo 15, versículo 1 en adelante, nos habla sobre las leyes de la ofrenda. Y esto es bien importante, que también en las leyes de la ofrenda hay un cumplimiento, ¿sí?, de esos tiempos. Yahvé habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Yahvé, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Yahvé, de vacas o de ovejas. Mire, hermano, disculpa, hermana, en el versículo 3 está hablando sobre una ofrenda encendida. Esa ofrenda encendida era una ofrenda que era quemada, ¿sí? Y entonces está diciendo aquí que esa ofrenda encendida de holocausto o sacrificio, o sea, del cordero, de la oveja, ¿sí?, de la vaca, ¿sí?, podía ser por un voto especial, o también podría ser de vuestra voluntad, ¿sí? Entonces aquí podemos ver
que aquí nos está diciendo acerca de la ofrenda, ¿sí? Ofrenda encendida, ¿sí? Y nos dice que para ofrecer fiesta, ¿sí? Solemne, olor grato a Yahvé. Entonces, esto fue lo que hizo el Señor. El Señor cumplió lo establecido en la ley, todo lo que demandaba la ley, y Él lo cumplió, y que fue una ofrenda encendida, un olor fragante a Yahvé, ¿sí? De su propia voluntad, porque Él colocó su vida en su propia voluntad, hermano. Él por eso en el Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, Él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea tu voluntad, ¿sí? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él entregaba su voluntad, era de su voluntad, hermano, que se ofrecía. En el versículo 4 nos dice: Entonces el que presente su ofrenda a Yahvé traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Entonces aquí está, Juan el Bautista señaló al Señor Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, hermano. Y Él se ofrecía voluntariamente como sacrificio, como ofrenda agradable al Señor. Y para ese sacrificio traían entonces flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Y esto tiene que ver, hermano, con la palabra viva. La palabra que el Señor daba en una ofrenda, hermano. Esa palabra no era de Él, era del Padre. Y era una palabra que venía del cielo. Era una palabra que era agua viva. De esa agua viva que tomaban en el desierto el pueblo de Israel. Ahora el Señor estaba hablando. Venía el templo de Dios viviente, hermano. Andaba, porque Él era el templo, y de allí salía ríos de agua viva, hermano. Y Él mismo era la palabra de Dios, y Él mismo, hermano, era cuando la hablaba de parte del Padre. Entonces, esa palabra, ese pan, porque Él mismo dice: yo soy el pan de vida. Esa misma palabra era amasada, era dada a sus discípulos, hermano, y era con aceite, era ungida con aceite. Esa palabra daba vida, y era: mis palabras mis palabras son espíritu y son vida, decía el Señor. Mis palabras no es como la ley, dice que la ley mata, pero el espíritu vivifica. Y en el versículo número 5 dice que de vino para libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Entonces aquí está hablando de ese aceite que es la unción del Espíritu Santo en la palabra, hermano, y el vino que daba gozo, hermano. Es bien precioso toda esta figura del antiguo pacto, lo que el Señor hacía. Y entonces aquí en Juan, versículo 29-30 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, hermano, aquí nos está mostrando Juan el Bautista y nos señala al Cordero de Dios, a la provisión que el Señor había colocado. Entonces, estas son las leyes de la ofrenda. Y podemos ver en Mateo, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 23, nos dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero
con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mire, hermano, aquí nos dice la palabra de Dios algo bien importante entonces acerca de el reconciliarnos con nuestro prójimo, que es parte de lo que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, el amor. Es importante porque Él nos está diciendo, aún en el ofrendar, como lo estamos hablando al comienzo, Él nos está diciendo, hermano, que es muy importante que nosotros tengamos un corazón limpio, un corazón que no haya sombras de condenación ni nada de ello por las cosas que nosotros hemos hecho. Y entonces dice que dejemos allí la ofrenda en el altar y nos reconciliemos con nuestro hermano y después presentemos la ofrenda. O sea, porque tiene que ser un olor fragante como lo estamos hablando ahora. Es un olor fragante que se debe presentar. Y el Señor nos habla, en Romanos nos habla a nosotros que nosotros somos también ese cordero y que nos debemos de ser un olor fragante al Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso nos dice la palabra, y que ese es ese servicio racional que nosotros debemos de presentar. Entonces, si nosotros lo miramos en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo nos lo dice el Señor. Por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. Es olor fragante, lo que estábamos hablando sobre la ley de la ofrenda. Nosotros también somos la ofrenda. Entonces el Señor está diciendo que yo debo, cuando voy a dar mi ofrenda, debo ser como un olor fragante al Señor. Debo de estar limpio de cualquier situación con mi prójimo. Entonces después nos dice aquí, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, o sea, en el camino en Cristo Jesús, ¿sí? Como creyentes, ¿sí? Que estamos practicando la palabra de Dios, la enseñanza del Señor. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esto es muy tremendo, hermano, el tener algo contra nuestro hermano y ofrendar, ¿sí? Hermano, yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha ofrendado y usted ha estado enojado con su esposa, o a la hermana con su esposo, o con cualquier persona, y usted ofrenda sin ponerse a cuentas con ella, ¿sí? Esto no va a ser olor fragante al Señor. Y si usted está diezmando y lo presenta así, ay, no, vamos a llevar el diezmo, pero nos presentamos ese diezmo con una situación, ¿sí?, que tenemos contra nuestro prójimo, ¿qué pasará con esas cosas? Si aún la ofrenda, ¿sí?, que el Señor nos habla, nos dice que ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, queriendo decir que este adversario, ¿sí?, a nosotros nos dice la palabra de Dios que el adversario también es el maligno, ¿sí?, el acusador de nuestros hermanos, ¿sí? Pero muchas veces, hermano, cuando se está ocurriendo algo, uno le puede decir al Señor, Señor, mira las cosas que están sucediendo. Señor, mira, Señor, he estado aún con Él en el camino, Señor, y he sido de bendición para Él y todo ello, Señor. Y mira, Señor, cómo paga, ¿sí?
Entonces allí le estoy diciendo al Señor, a nuestro Padre, al juez, ¿sí? Y el juez lo entrega al alguacil y se hace echado en la cárcel. Entonces esto es muy delicado, hermano, porque nosotros podemos estar muchas veces encarcelados y ni siquiera nos damos cuenta, y nuestra vida no sigue prosperando espiritualmente, que se queda pasiva, ¿sí? Entonces es bueno uno colocarse, ¿sí?, a cuentas con todo aquel prójimo, con todos aquellos que tenemos situaciones adversas, ¿sí? Y dice en el 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuarante. Entonces esto es muy delicado, hermano, porque el mismo Señor Jesús es el que está hablando estas cosas. Y estos son leyes espirituales, hermano. Estos son leyes espirituales, y muchas veces uno se queja ante el Señor y dice: Señor, mira la situación que está pasando, Señor, auxíliame, Señor, ayúdame, Señor, tú me dices que pronto, Señor, darás la salida a todas las cosas. Pero es muy importante cuando nosotros hablamos, nosotros podemos perdonar, hermanos, y olvidar también, hermano, pero cuando la cosa es algo que es consecuente, algo que es continuo, hermano, entonces esto es lo que el Señor nos enseña. Y la palabra de Dios nos muestra, hermanos, acerca de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, hermano, que esto es bien importante que nosotros tengamos en cuenta, porque la ofrenda que nosotros ofrecemos, o sea, nosotros como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, es una ofrenda que es continua, ¿sí? Es una ofrenda continua y es un sacrificio vivo, es un olor fragante. El Señor nos dice que somos olor fragante a Cristo. Ahí en 2 Corintios nos habla el Señor de ese olor fragante. Entonces, si nosotros, hermanos, si nosotros somos ese olor fragante a Cristo, ¿sí?, entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que aunque se nos presenten circunstancias adversas, aunque se nos presente el día malo, ¿sí?, aunque se nos presente la tentación, aunque se nos presente el deseo carnal, ¿sí?, aunque se presente, ¿sí?, esa vanagloria de la vida, hermano, nosotros llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque, hermano, es algo importante que nosotros entendamos que nuestra ofrenda es un sacrificio continuo, es un olor fragante. Recordemos que en la tipología del tabernáculo, el fuego del altar de los sacrificios no se apagaba. El fuego del altar no se apagaba. El fuego del altar del incienso tampoco se apagaba, hermano. Se presentaba siempre un fuego. Entonces debemos entender que es un sacrificio continuo que se debe presentar. El fuego debe arder. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 nos dice en adelante: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, mira, hermanos,
lo que el Señor nos habla de que nosotros somos ese olor fragante a Cristo. Y podemos ver en Efesios también, Efesios capítulo 6, entonces nos habla el Señor de que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10, y nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, ¿sí? Entonces, de esa forma es que vamos a hacer su voluntad y no la nuestra, hermano. Y que nosotros podamos, ¿sí?, presentarnos como ofrenda siempre grata a Dios. Primeramente, antes de una ofrenda, sea en la forma que sea, hermanos, sea de cualquier forma que usted quiera dar, que usted quiera ofrendar, hermano, primeramente, ¿sí?, usted tiene que ser ofrenda agradable, olor grato a Cristo, ¿sí? Y por eso hablamos entonces de que en nuestro semejante, hermano, en nuestros semejantes, el Señor nos habla que debemos de estar a paz con nuestro prójimo, para nosotros ofrendar. Y que nosotros, por eso es que dice que estemos a paz con nuestro hermano, con el prójimo, tiene que ver con nosotros mismos, que seamos ese olor fragante a Cristo, ¿sí? Entendámoslo, y que aún las cosas del mundo no nos afecten a nosotros. Y por eso entonces en Efesios 6:10 nos dice a nosotros que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que estemos vestidos de toda la armadura de Dios, hermano. Igual, pastor, lo que dice acá en segunda de Timoteo 2:1, que nos dice: tú pues, hijo mío, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Uh-huh. Ahí está. Y hermana, esto de lo de la gracia es bien precioso, y lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar en Hebreos. Nos habla algo sobre la gracia. Y en Hechos 20:35 nos dice la palabra de Dios: en todo os mostré que así, trabajando, debías ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Óigalo bien, hermano. Esto es importante. Dice: en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles. Uh-huh. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. O sea, aquí ya no se está hablando de un diezmo, está hablando de dar. Y y hay bienaventuranza en dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Por acá en otra versión nos dice, en Dios habla hoy: siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Tan tremendo, ¿sí? Que, o sea, haya un gozo, una dicha, un deseo, una alegría de dar, sí. Es importante esto. Entonces, mire que el Señor no está hablando de diezmo. Y hablamos anteriormente de aquel rico que dio, pero de lo que le sobraba, y aquella viuda que dio 2 blancas de lo que tenía. Entonces, estas cosas debemos de tenerlas presentes en el Señor. Allí en segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, nos dice la palabra: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Ahí es lo que estabas hablando, uh-huh, acerca de la gracia. Entonces está diciendo que en nosotros, esta es la Biblia de las Américas, la que tú estabas leyendo, dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. O sea, que no es solamente de dar dinero y recibir dinero. No, hermano.
Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe, hermano? Esto es bien importante porque a uno en la doctrina de la prosperidad le enseñan es que dé lo bastante y recibirá también bastante. Que dé esto y recibirá lo otro. Entonces lo enseñan, pueden enseñar al pueblo a hacer usura, hermanos. Al pueblo le pueden enseñar a hacer unas cosas que no son agradables para el Señor. Y entonces, por ejemplo, nosotros vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 9, nos dice: Y Amasías dijo al hombre de Dios: ¿y qué hacer con los 100 talentos que he dado a las tropas de Israel? Y el hombre de Dios respondió: el Señor tiene mucho más que darte que esto. Ahí está, ¿sí? Y lo podemos ver también en el Salmo 84, versículo 11, nos dice: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Veamos también, dice aquí, porque el sol es el escudo del Señor Dios, y gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. En Proverbios capítulo 10, versículo 22 nos dice: la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Ahí está, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y nosotros no estamos hablando de dinero, hermano. Nosotros nos gozamos, por ejemplo, cuando el Señor nos da esa palabra nueva, esa palabra fresca, nos gozamos, hermano, ¿sí? Y para nosotros es una riqueza lo que el Señor da. Y no añade tristeza porque el Señor nos da entendimiento. Por ejemplo, la palabra que nosotros hemos estado compartiendo acerca de la cruz, hermano. Eso es precioso, hermano. No añade tristeza porque cada vez uno va conociendo la verdad y la verdad os hace libres. Si cada vez que metes algo a la cruz, hermano, vas siendo libre de eso, aquello que te tenía esclavo. La palabra de Dios entonces nos dice también en Proverbios 11:24. Hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Sí, entonces dice, hay quien reparte y le es añadido más. Entonces, no estamos hablando de dinero y que le es añadido más dinero, hermano, porque el principio que el Señor está hablando tiene que ver es con esto, que podamos recibir de Él toda gracia. Y en Filipenses 4:18 nos dice la palabra de Dios: pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Tremendo eso, hermanos. Tremendo eso, porque no estamos hablando de diezmo. Estamos hablando primeramente de nosotros mismos como ofrenda, hermano, de darnos, ¿sí? Y lo segundo, lo que podamos dar, ¿sí? Y dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Esto es tremendo, hermano, lo que el Señor nos puede enseñar acerca del dar, acerca del dar voluntariamente, con alegría y no por necesidad, ¿sí? Y en 1 Pedro 4:10 nos dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso, entonces aquí está lo que es la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Aquí los dones espirituales también. Entonces dice aquí que según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros, o sea, como cuerpo de Cristo, ayudando unos a otros y que lo administremos bien, porque esta es la gracia de Dios, hermano. Esto es precioso lo que nos dice la palabra de Dios de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, cuando nos habla que nosotros seremos abundados en toda gracia, ¿sí? Y para toda buena obra. Mirando entonces 2 de Corintios, capítulo 9, y usted también puede leer el capítulo 8 y capítulo 9, porque en 2 de Corintios nos habla acerca de la ofrenda de los santos. Y no habla de los diezmos para los santos, sino que habla acerca de la ofrenda para los santos en el capítulo 8. Y toma también el capítulo 9, hermanos. Entonces usted puede leerlo todo completo. Y nosotros vemos en 2 de Corintios, para mirar todo el compendio, desde el capítulo 9, versículo 7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces aquí nos está hablando el Señor de el dar, ¿sí? Como propuso en su corazón. Y más adelante podemos ver a Ananías y Zafira. Ellos se propusieron en su corazón, todos se propusieron en su corazón vender las propiedades y para darles para toda esta población de nuevos creyentes que estaban en esa multitud, 8,000 personas, 8,120 por decirlo así. Entonces Ananías y Zafira retuvieron lo que se había propuesto en su corazón. Más adelante lo estaremos mirando, este aspecto de lo que es Ananías y Zafira. Pero entonces, sí, pastor, hermano, antesito de Ananías y Zafira también hubo un apóstol, Bernabé, sí, o le decían José. Sí, es que mira que ese Bernabé es tremendo porque es un levita, sí, y él vende su propiedad, sí, o pastor, sea, él cree en Cristo Jesús. Sí, pastor, y él no tuvo esa en su corazón de quedarse con la mitad, no, sino que él vendió, ¿sí? Él vendió lo que poseía, su campo, lo vendió y trajo ese precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermana, si nosotros miramos, porque ya miramos la ley del diezmo, los levitas no tenían tierras, no tenían heredad, solamente tenían casas, sus casas, digámosle, en la ciudad, y allí, pues, esa parte que ellos tenían, y de allí ellos recogían el diezmo de esa población. Y entonces me llama la atención eso de que él vende su propiedad, ¿sí? O sea, lo único que tenía, él lo vende para la ofrenda, para los pobres. O sea, él se despoja aún del templo y de toda la provisión que le podía dar la nación de Israel, o sea, las ciudades donde él estaba. Él se despoja de todo eso, hermanos, y aún se despoja de su casa para dar esa ofrenda que habían convenido, y lo cual Ananías y Zafira ellos retuvieron. Entonces aquí nos está diciendo en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, es una propuesta y que uno debe de cumplirla. Y dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, mis hermanos, esto es precioso, hermano. El dar
como propuso en el corazón. Esta ofrenda que se da, el Señor va a hacer toda una obra en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias porque estamos viviendo los tiempos mejores, Señor, bendito Dios, contigo, Señor, y que aún, Señor, estamos cercanos a tu venida, Señor, bendito Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y gracias, Rey Santo, Señor, por darnos, Señor, una nación santa, Señor, hacernos una nación santa, hacernos un reino de sacerdotes, Señor, de gente santa, Señor, para que nosotros anunciemos, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz, Rey Santo. Gracias, Señor, porque tú hasta el día de hoy nos has sostenido como congregación, Señor, bendito Rey, Señor. Hasta el día de hoy has cumplido tu palabra, Señor, y nos has sostenido, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque en ti, Señor Jesús, podemos ser esos sacrificios vivos, santos y agradables a ti, Señor. Solamente en ti, Rey, solamente en ti, Señor, podemos ser ese sacrificio vivo y santo y agradable, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es como la harina amasada con aceite, Señor, con una palabra ungida, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, por el gozo de nuestra salvación, Señor. Gracias por todo aquello, Señor, que produce el vino, ese gozo, esa alegría, Rey. Gracias, Señor, porque aún el vino es tipología, Señor, de tu sangre, Rey Santo, Señor. El nuevo pacto, Señor, que hiciste con nosotros, Rey. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.